Hace tiempo que creo que no hay nada más tranquilo que trabajar como cuidador en un parque nacional, especialmente en los montes Apalaches, donde las poderosas laderas y los vastos bosques ofrecen soledad y belleza, y el aire es tan puro que parece irreal. Me llamo Alexander. Puede parecer insólito que yo, un hombre de nombre ruso, trabaje en la campiña estadounidense, pero cada uno tiene su propia historia. Me mudé a Estados Unidos hace unos años, me instalé en las montañas y, por feliz o infeliz, ahora no lo sé, casualidad, conseguí un puesto de guarda forestal en uno de los parques nacionales, famosos por sus bosques salvajes y su mínima civilización. Vivo, por supuesto, no en la ciudad, sino en el territorio del propio parque, en una pequeña casa que se asigna a los empleados. Un par de habitaciones, una cocina, una sala de estar contigua y un rincón de trabajo, donde mi escritorio, ordenador portátil, radio y un armario con los materiales que se necesitan para los informes. Desde aquí hasta el centro de visitantes más cercano, donde reciben a los turistas y les dan información, hay unos cuantos kilómetros por una carretera forestal, a veces intransitable. Los demás guardabosques se encuentran un poco más lejos, cada uno con su propio sector. Mi deber es patrullar una zona determinada, comprobar la integridad de los senderos, vigilar a los animales y ayudar al viajero ocasional si alguien se pierde. En invierno hay menos gente, pero incluso en verano esta parte de las montañas no es demasiado popular, porque hay pocos puntos de acceso cómodos y la naturaleza es bastante dura. Siempre me ha gustado el silencio, cuando no hay coches alrededor, ni gritos humanos, sino solo el susurro del viento en las copas, el canto de los pájaros y, a veces, el sonido de un arroyo. Por primera vez, disfruté del trabajo. Por las mañanas me levantaba, preparaba un desayuno ligero, me subía a un todoterreno o caminaba por los senderos de servicio. Comprobaba si todo estaba en orden, si se había caído un árbol, si había habido un derrumbe. De día, a veces me encontraba con turistas, les indicaba el camino, les advertía de los osos o de las consecuencias de salirse de la zona autorizada. Por las noches anotaba datos sobre el tiempo, la temperatura y la actividad de los animales en un cuaderno de bitácora. Una vida tranquila de la que disfrutaba. Pero hace un par de meses, todo cambió. Ni siquiera recuerdo la fecha exacta en que oí por primera vez un extraño golpeteo bajo mi ventana. Era cerca del final del verano. Es cuando las noches aquí son más frescas. El cielo estrellado está despejado y el aire huele a agujas de pino. Me dormí fácilmente, pero me desperté de repente a eso de las 3 de la madrugada con un toc-toc persistente en la ventana. Al principio pensé que era una rama que se rompía, porque a veces los vientos de las montañas traen fuertes ráfagas. Pero cuando llegué a la ventana y abrí ligeramente las cortinas, me di cuenta de que allí no había ninguna rama y que el árbol estaba a 10 metros de distancia. Miré fuera con la linterna y no había nadie. Lo achaqué a sonidos aleatorios. Una semana más tarde, la situación se repitió. En cuanto me dormí, oí de repente un golpe en medio del silencio. Corrí hacia la ventana, estaba vacía. Me sentí incómodo. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Ahora los golpes no eran una vez, sino 2 o 3, y había nuevas peculiaridades. Por ejemplo, sonaban a horas diferentes, a veces justo después de medianoche, a veces cerca de las 4 de la madrugada, como si alguien estuviera esperando. Los golpes eran ligeros, como las puntas de las uñas, y luego bastante fuertes, casi como un golpe con los nudillos. Me asustaba, porque no quería encontrarme con un intruso inesperado en mi puerta o ventana. No soy una persona especialmente miedosa, pero me puse nerviosa. Casi no dormí. Empecé a torturarme con pensamientos. ¿Quizá algún extraño hombre del bosque? ¿O una bestia con un comportamiento atípico? A la noche siguiente, cuando oí que llamaban a la puerta, cogí una linterna y salí corriendo. Pero no vi a nadie. Un claro vacío,
la luna brillando sobre la hierba, los árboles inmóviles. Ni pasos, ni animales. A la luz de la linterna, tampoco nada. Si hubiera venido un oso, habría huellas o ruido. ¿Y por qué iba a llamar a la puerta? Los zorros, los mapaches, no actúan así. Pensé, ¿entonces es un hombre? ¿Pero quién y por qué? Después de una semana de tales apariciones, puse un par de trampas en el exterior. Las habituales trampas seguras, en las que el animal cae con sus patas, pero sin mucho daño. Puse cebos. No había ninguna posibilidad de que hubiera un mapache o un tejón cerca. Las trampas resultaron intactas, pero los golpes no. Después de un poco más de tiempo, los golpes se hicieron más claros. No eran caóticos, sino a veces uniformes, como al compás de mi respiración. He leído mucho sobre historias místicas en los Apalaches, rumores de fantasmas de mineros, espíritus de la montaña, hombres lobo, circulaban desde hacía años. Pensé que todo era folclore, hasta hace poco, pero incluso entonces me di cuenta de un hecho espeluznante. Cuando se oía un golpe, la temperatura de mi casa bajaba un par de grados, como si entrara alguna corriente o presencia fría. Aunque todas las ventanas y puertas estaban cerradas, lo comprobé 2 veces. Algo no iba bien. Con mi colega, llamémosle Maxim, aunque en Estados Unidos se llamaba Matt, pero me resulta más fácil traducirlo como Max, lo comenté una vez, diciendo que oía golpes extraños. Max se echó a reír. Probablemente sean ramas de árbol, lluvia en el canalón o un mapache trepando. Pero yo le dije, no, amigo, eso es diferente. Son sonidos claros, como dedos sobre cristal, y a distintas horas de la noche. Max me aconsejó que descansara más y que no me inventara cosas. Intenté convencerme de que todo eran nervios. Pero un mes después, cuando llegó la tormenta, la lluvia cayó como un cubo, los truenos me despertaron, ocurrió algo que me hizo descartar las explicaciones racionales. Estaba leyendo un libro a la luz de las velas. La electricidad en el camarote puede ser inestable durante las tormentas. Cuando de repente oí un fuerte estruendo, justo en medio de los truenos. Me levanté de un salto, pensando, «Seguro que no es una rama». El golpe se repitió, bajo, casi vibrando. Agarré la linterna y en un arrebato de rabia corrí hacia la ventana para apretar la cara contra el cristal. Pero en ese instante brilló un relámpago, iluminando la calle por un instante, y vi al fondo una figura alta y delgada, de pie junto a la ventana. Solo una fracción de segundo, pero distinguí algo al otro lado del cristal, pálido, alargado, de proporciones antinaturales. Cuando se apagó el relámpago, grité y retrocedí. Un instante después corrí hacia adelante, iluminando la calle con la linterna, pero la figura ya había desaparecido. Me estremecí. Podía ver la cabeza o los hombros, pero no podía imaginar qué clase de bestia se parecía a un hombre delgado. Llovía a cántaros y, a pesar del frío, salí corriendo solo con la chaqueta puesta. Registré la casa, vacía, sin huellas. Pero, ¿podría la tormenta haber borrado las huellas en cuestión de segundos? Tal vez. Estaba tan conmocionado que apenas pude dormir por la mañana. Después, intenté reforzar aún más las ventanas, cerrar la puerta con todos los cerrojos. Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Siempre llegaba después de la puesta de sol. Cada vez tenía más la sensación de que me estaban tomando el pelo, intentando provocarme un ataque de nervios. El día que fui a trabajar, realicé mis tareas, pero estaba pálido e irritado. Mis compañeros empezaron a preguntarme, ¿estás enfermo? Me eché a reír. Finalmente pregunté a un anciano, un abuelo que había pasado toda su vida al pie de las montañas. Me dijo, por aquí hay gente a la que es mejor no llamar. Algunos oyen a los hombres vacíos llamando por la noche. Ese es su apodo. Nunca les abras. Le pregunté qué quería decir. El viejo se limitó a negar con la cabeza. Dicen que si abres la ventana, vendrán a por tu alma.
Suena como las historias de miedo de la abuela, pero ya no podía seguir ignorándolo. El mes llegaba a su fin y no encontraba una solución. Mi colega Max vino a verme una tarde para ver si una rama rozaba el alero, pero no encontró nada. Pensó que podría tratarse de algún inmigrante ilegal que vivía en el bosque, asustándome por diversión. Entonces puse una cámara con sensor de movimiento junto a la ventana para captar el momento. Pero todas las mañanas encontraba la cámara apagada o sin batería y sin nada en la tarjeta de memoria. Era como si la tecnología fallara precisamente a las horas en punto. Mi estado emocional se deterioró notablemente. Noches en vela, el miedo constante a que sonara otro toc-toc. Pronto empeoró aún más. Aquella noche estaba dormitando cuando, hacia las 3 de la madrugada, no se oyó un simple golpe, sino una serie de golpecitos. Me desperté y cogí la linterna. Pero antes de levantarme, oí los golpecitos, como una especie de ritmo. Me acerqué, levanté la cortina y no vi nada a la luz de la luna. Pero en algún momento noté una sombra que se deslizaba por el lateral de la casa. El corazón me latía con fuerza. Salté al pasillo para mirar por la otra ventana. Nada. Cuando volví, había una especie de mancha en el cristal de la ventana donde había empezado, como si alguien hubiera pasado la palma de la mano por el cristal. ¿Era de fuera o de dentro? No podía asegurarlo. 15 días más tarde llegó un nuevo sobresalto. Una noche llovía a cántaros y de repente, hacia la 1 de la madrugada, oí unos golpes, no en la ventana, sino en la puerta principal. Era como si alguien golpeara silenciosa, pero insistentemente con los nudillos. Me acerqué sigilosamente, con el fusil en la mano. Tengo un fusil de autodefensa, con permiso de mis superiores, porque en el bosque puede haber lobos u osos. Los golpes continuaron. Knock, toc, toc. Contuve la respiración. Entonces se oyó un ruido como de clavos en la madera. Cuando abrí la puerta bruscamente, aunque mi abuelo me había aconsejado no abrirla, no había nadie. Solo la oscura penumbra del porche. La madera húmeda de la puerta tenía rayas tenues como garras afiladas. Corriendo alrededor de la casa bajo la lluvia, de nuevo, no encontré a nadie, ni huellas, pero observé 2 extrañas hendiduras en el suelo, como estrechas pisadas, que se estaban convirtiendo rápidamente en charcos por la lluvia. No sabía quién podía desaparecer tan silenciosamente. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar fenómenos relacionados. Por la noche, cuando se oía un golpeteo, a veces la radio o el walkie-talkie empezaban a emitir interferencias. Las luces parpadeaban, aunque no había ninguna razón para la interrupción. Todo esto decía que se trataba de algo inexplicable. O estaba afectando a los aparatos eléctricos, o era una coincidencia. Pero estaba cansado de dudar. Todo apuntaba a una naturaleza de otro mundo. Armándome de valor, organicé un verdadero ayuno prolongado. No me acosté, cargué mi pistola, puse mi móvil a grabar vídeo apuntando a la ventana. Me senté, casi quedándome dormido, pero dispuesto a captar el momento. A eso de las 3 de la madrugada, cuando se me estaban durmiendo los ojos, oí un claro toc, 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 toc. Me desperté, encendí la linterna y el teléfono se apagó en el mismo segundo. Conseguí ver una delgada silueta detrás del cristal con mi visión lateral. Corrí hacia allí, pero ya era demasiado tarde. La silueta había desaparecido. Era como si mi teléfono se hubiera quemado. La batería estaba agotada. Lo había comprobado durante el día y estaba cargado. Otro intento en vano. Después de unos días más, decidí invitar a Max a pasar la noche en mi casa para que lo oyera y se asegurara de que no era producto de mi imaginación. Max llegó, cenamos y hablamos. Le advertí: «Prepárate, a veces sale tarde por la noche». No parecía creérselo del todo, pero no se negó a comprobarlo. Se acomodó en el sofá, yo en el dormitorio. Al principio todo transcurrió con tranquilidad, y yo ya pensaba que esta noche, tal y como resultó, no pasaría nada. Pero a las 3:30, un golpe seco en la ventana del salón nos despertó a los dos.
Max se levantó de un salto, interviniendo. ¿Has oído eso? Casi dejo caer la linterna y corrí hacia la ventana. Cuando llegué, el golpeteo había cesado. Max miró por la ventana. Nada. Corrió alrededor de la casa. Nada. Volvió con los ojos grandes. Es un golpe muy claro. No suena como el viento. Así que al menos alguien me creyó. Max durmió toda la mañana en suspenso. Por la mañana dijo: «Sí, es muy extraño. Quizás sea algún tipo de hombre o bestia invisible con hábitos astutos. Tendremos que decírselo a nuestros superiores. Informamos arriba. Por la noche una criatura desconocida llama y asusta. Es inútil comprobarlo, desaparece». Los jefes, por supuesto, no creían en el misticismo. Aconsejaron llamar a los guardabosques para una redada. Trajeron algunos hombres con perros. Fueron a inspeccionar el bosque por la noche, dejándome en la cabaña para que eso apareciera. Esa noche no hubo ningún sonido, ningún golpeteo. Los perros no se llevaron nada. Después de eso, se retiraron. El jefe pensó que era una fantasía mía. Estuve a punto de pedir la baja por mi cuenta, porque tengo los nervios a flor de piel y no puedo pegar ojo por las noches. Pero soy un hombre que no quiere admitir la derrota. Así que me quedé. Me dije, ya me las arreglaré solo. Puse una trampa más seria, una trampa con dientes, aunque sea cruel, pero por lo demás no sabía qué hacer. La camuflé contra la pared, debajo de la ventana, donde más a menudo se oían los golpes. El cálculo era, si eso viene, quedará atrapado en la trampa. Por la noche, hacia las 4, me despertó un ruido metálico. Corrí hacia allí. La trampa funcionaba, pero estaba vacía. No había ningún ser vivo, solo una sustancia extraña, como una masa translúcida en las púas. Se evaporó ante mis ojos, derritiéndose, dejando solo una mancha húmeda. Antes de que pudiera darme cuenta, el cepo estaba limpio, como si no hubiera pasado nada. Parecía como si la criatura tuviera la capacidad de cambiar la estructura de su cuerpo o de escabullirse de algún modo de la trampa. El horror aumentaba cada día. Empecé a notar que a veces los golpes aparecían en varios sitios a la vez. En el dormitorio, en el salón, luego cerca de la puerta, como si corriera por la casa. Un día oí un fuerte golpe, me levanté y al mismo tiempo se oyó otro ruido procedente de otra ventana. Corrí hacia allí, luego hacia atrás. Una pesadilla. Me di cuenta de que eso estaba jugando conmigo, causándome pánico y miedo. Si esas entidades se alimentan de las emociones de sus presas, yo era el alimento perfecto. Cada susurro me hacía temblar. El punto de inflexión llegó cuando, durante una tormenta, y las tormentas son ominosas en los Apalaches, de repente reconocí palabras en el estruendo. Sí, parece una locura, pero era como si hubiera un susurro amortiguado entre los sonidos de los golpes. «Abre, déjame entrar». Me quedé helada, con el corazón latiéndome tan fuerte que se me saltaban los oídos. Si antes pensaba que eso no podía hablar, ahora me daba cuenta de que podía intentar establecer contacto. Pero también me di cuenta de que, según todas las leyendas de miedo, si abres la puerta, estás en problemas. Grité, «¡Vete!». Hubo un resoplido gorgoteante, casi una risa, y luego se detuvo. Cuando me atreví a mirar fuera, solo vi el parpadeo de un relámpago golpeando las crestas de la montaña. Cuando salí por la mañana, observé unas huellas húmedas cerca de la ventana que parecían pisadas, pero muy estrechas y con los dedos alargados. Intenté hacer una foto, pero salía borrosa. Además, al cabo de un par de minutos, las huellas se empaparon de agua y desaparecieron. Varias veces intenté contárselo a mis colegas, pero me escucharon con escepticismo. Max me entendió mejor, pero también dijo, «No sé lo que es. Tenemos que irnos, Sasha. No es normal». Dudé. Trabajar aquí es mi vida. Un par de días después, volví a intentar filmarlo todo. Compré una cámara nueva con modo nocturno
La puse en el alféizar de la ventana con la grabación encendida. A medianoche me senté en una mesa contra la otra pared, a oscuras, para no asustarle. A la 1 de la madrugada, se oyeron unos ligeros golpes. Me quedé inmóvil. El golpe se hizo más fuerte, y luego vinieron 3 golpes distintos. La cámara estaba escribiendo, pero de repente oí el crujido de los componentes electrónicos. Corrí rápidamente. La cámara se apagó, como si se hubiera quemado la fuente de alimentación. Estaba enchufada. Olía a plástico quemado. Los golpes desaparecieron. Esta mañana he abierto la cámara y la placa de circuitos del interior estaba fundida. Fue una subida de tensión u otra cosa. La tarjeta flash estaba en blanco, como si estuviera formateada. Es como si no se dejara capturar. Lleva así 2 meses. Me sentía al borde de la locura. Apenas comía, adelgazaba. Era como si esta historia no acabara nunca. Si me dormía, me despertaba con un inquietante toc, toc, toc. Entonces me levantaba de un salto y paraba. Por la noche, la temperatura en casa bajaba. A veces notaba que incluso la llama de las velas parpadeaba de forma diferente cuando daba golpecitos. Era como si el aire se volviera pesado, imbuido de un poder sobrenatural. Si no encontraba al menos algunos rastros microscópicos, huellas parecidas al limo, pensaría que estaba loco. Pero los hechos indicaban que había algo sobrenatural. Una noche me decidí. ¿Lo dejo entrar? A ver qué pasa. Un pensamiento aterrador, pero desesperado. ¿Y si se trataba de una persona necesitada de ayuda, o de un espíritu al que había que untar con mantequilla? Me venían a la cabeza ideas tan delirantes, pero recordando las historias del viejo sobre criaturas nocturnas peligrosas, así como la lógica común, seguí sin atreverme a hacerlo. ¿Dejar que una criatura así se me acercara sin protección? ¿Y qué haría si entraba en casa? Pronto llegó la noche más dura, cuando tuve que enfrentarme a eso, casi cara a cara. No me gusta recordar los detalles, pero intentaré describirlo todo para que podáis sentir el horror. Aquella noche estaba de guardia preparándome para otro toque. El reloj marcaba cerca de las 2, y yo estaba sentado en el salón sin luz, por lo que podía ver la calle. A través de la ventana, la pálida luz de la luna iluminaba los arbustos, la hierba. De repente, a mi espalda, en el otro extremo de la habitación, llamaron a la puerta, no a la ventana, sino a la pared, donde parecía que solo había tablones fuera. Me di la vuelta, el golpe se repitió en la ventana, y entonces mi conciencia se tambaleó. Fue como si se moviera instantáneamente. Salté al pasillo y cogí mi pistola, y vi un cuadro semejante. En el dormitorio, junto a la ventana, asomaba una mano larga y grisácea con dedos finos, como raspando el cristal. Aullé de horror. Apunté con la pistola. La mano desapareció. Abrí la ventana, miré fuera y nada. La cerré, me di la vuelta y oí un golpe en el salón. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia atrás y allí, cerca de la segunda ventana, había una silueta. Alta, delgada, con el cuello ridículamente torcido. Fue como si me hubiera visto, y entonces se escabulló hacia un lado. Disparé al azar, atravesando el cristal. Todo sonó. Silencio por respuesta. Me quedé de pie, jadeante, en medio de la habitación con el cristal bajo los pies. Entonces miré cautelosamente hacia afuera. Solo oscuridad nocturna. Me sentí mareado. Me hundí en el suelo, conteniendo a duras penas mi histeria. ¿Se había ido eso? Eso parecía. Permanecí aturdida hasta el amanecer. Al amanecer, mirando alrededor, vi unas gotas de líquido marrón, medio secas, fuera, bajo la ventana. Pronto se evaporaron. Debí de cogerlo, pero no parecía carne normal. Decidido por fin a marcharme, empaqué mis cosas. Max accedió a ayudar. Dijo que sería posible trabajar en otro parque o cambiar de trabajo, porque mi estado era amenazador. Pero la suerte quiso que, el día antes de irme, mi coche dejara de arrancar de repente. La batería estaba descargada
aunque hacía poco que la había cambiado y todo iba bien. Intentar encenderlo desde la batería de Max fue infructuoso. Algo en la electrónica. Sospeché que también era eso. Sabe cómo estropear la electrónica. Max prometió venir por la tarde con un mecánico para remolcar mi coche. Así que me quedé en la casa una noche más, la última, y resultó ser crucial. Esta última noche comenzó tranquila, pero a las 3 de la madrugada me pareció oír un ruido como de raspado en el tejado. Pensé que solo eran ramas de árboles. Hay pocas ramas cerca del tejado, pero entonces se agitaron y el golpeteo se trasladó a la pared. Con un sonoro ¡pum! Se desprendió un trozo de canalón que no había tenido tiempo de arreglar. Me levanté, me acerqué a la puerta y estuve a punto de asomarme, pero sentí claramente que no debía hacerlo. Mi corazón me dijo, es peligroso. Y así fue. En un momento de vacilación, oí que algo caminaba por el porche, con pies lentos y cautelosos. El sonido de los pasos era suave, pero pesado. Luego un golpe en la puerta, fuerte como un puño. Toc, toc. Me estremecí. Luego, silencio. Luego, toc, toc. Otra vez. Entonces dije en voz alta, «Vete, no abriré la puerta». La respuesta fue otro golpe en la puerta, aún más fuerte, como una advertencia. Cogí mi pistola y apunté a la puerta, pero no quise disparar a través, por si el tiro volaba a alguna parte y se desperdiciaba. No sé. Tras un minuto de silencio, llamaron a la ventana del lado opuesto de la casa, y este golpe sonó como si alguien golpeara con los nudillos, mientras decía en un medio susurro, «¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar!». Me quedé en el pasillo, maldiciéndolo todo, incapaz de moverme. Pensé, ¿qué hago? Y de repente vi una sombra en mi pasillo, frente a la ventana. Una sombra alargada, antinatural, como si se colara por la pared. Levanté la pistola y apreté el gatillo. Se oyó un estruendo. La luz de la linterna en mi mano bailó, y la sombra saltó contra la pared y desapareció. Corrí hacia la habitación, como si presintiera que aquello se desplazaba por la casa, sorteando las barreras habituales. Cuando llegué, vi parte de un rostro pálido parpadear a través de la ventana abierta. Sus ojos parecían completamente negros, sin blanco, y tenía la boca abierta. Casi me desmayo del horror. La criatura emitió un sonido parecido a un siseo con gorgoteo. Ya no recuerdo exactamente lo que dije, pero puede que gritara, «¡Señor, líbrame!». En ese momento, los faros del otro lado de la ventana parpadearon. Max y el mecánico habían llegado, aunque ya era mucho más de medianoche. Al parecer, la luz de su coche impactó hacia adentro, y la criatura se sacudió hacia atrás, con un sonoro «¡Jrrrr!», desapareciendo en la noche. Corrí hacia ellos, temblando. Max, al ver mi cara contorsionada, se dio cuenta de que no estaba fingiendo. Los tres recorrimos la casa, intentando encontrar huellas. Lo único que vimos fueron arañazos en la puerta, arañazos recientes. El mecánico, un hombre mayor, dijo, «Ustedes están en contra de algo malo aquí. No deberíais vivir en medio de la nada». Finalmente Max insistió en que nos fuéramos en su coche inmediatamente. Dejé casi todo en la cabaña, llevándome solo las cosas más valiosas. Aceleramos por la carretera nocturna, dejando la casa vacía. Ni siquiera cerré las puertas. No me importaba. A la mañana siguiente me encontraba en la ciudad, en casa de un amigo, bebiendo un montón de sedantes. Max comunicó a sus superiores que yo tenía serios problemas, probablemente algo sobrenatural. Los jefes negaron con la cabeza, pero no les importó que dejara mi trabajo antes de tiempo. Les dije, renuncio, y les entregué las llaves. Llevo un mes viviendo en la ciudad, alquilando una esquina. Gracias a Dios nadie me pide que vuelva. La casa sigue vacía. Supongo que aparecerá alguien más, o la cerrarán. Me da igual, me alegro de haber escapado, pero las pesadillas me persiguen. Algunas noches me despierto con un golpeteo imaginario. Corro a la ventana y solo hay luces de la calle.
Mi corazón late con fuerza. El miedo no ha desaparecido. Tengo miedo de que eso me encuentre aquí algún día, aunque quiera ese lugar exacto en los montes Apalaches. Además, Max dijo que nadie se ha quejado de golpes desde que nos fuimos. Tal vez la criatura me estaba buscando específicamente, cazando. Quizá como no la dejé entrar, no pudo llevarse mi alma. Y ahora, perdido el interés, elegiría otra víctima. La gente a la que se lo he contado está dividida. Algunos no se lo creen ni por asomo. Otros aconsejan leer leyendas indígenas sobre espíritus que llaman a la puerta, pidiendo que les abran la ventana, como si no tuvieran fuerza vital propia. Algunos dicen que son almas errantes malditas. No quiero ir más lejos. Lo principal es que sobreviví y salí. A veces me arrepiento. Quizá debería haber conseguido al menos pruebas, fotos, vídeos. Pero todos los intentos fracasaron, o el equipo se estropeó, o la criatura se escabulló. No creo que hubiera sido fácil de creer para nadie. Incluso Max solo testificó los sonidos y la locura general. Nunca vio la cara de la criatura, pero yo sí, y nunca lo olvidaré. Ahora, cuando sueño con las montañas, me despierto con un sudor frío. Oigo el eco. Toc, toc, toc. Déjame entrar. Y en esta pesadilla, siempre sé que si te dejo entrar, es el fin. Los humanos son criaturas extrañas que se adentran en la naturaleza, pensando que todo allí es seguro y está bajo su control. Pero los montes Apalaches guardan muchos secretos, y mi palpitar nocturno es solo uno de ellos. Quizá en algún otro lugar, en otra sección del parque, otra persona esté oyendo sonidos similares, temblando y tratando de explicarlos como mapaches o viento. Temo que algún día la denuncia de la desaparición de un vigilante sacuda el barrio y nadie encuentre su cadáver. Y entonces resurgirá la leyenda de la cosa que golpea. No sé si usted se cree esa historia, pero si te encuentras en una cabaña aislada, en medio de las montañas, y oyes un ligero golpe en la ventana al anochecer, aléjate. No mires a la persona tras el cristal, no respondas en un susurro. Tápate los oídos, enciende una luz, reza si quieres, pero no dejes que esa abominación entre en tu casa. O huye si puedes. Ojalá lo hubiera hecho yo misma desde el principio, en lugar de quedarme sentada durante 2 meses esperando a que ocurriera esta pesadilla. Quizá con el tiempo olvide todo esto. Siga adelante. Pero por ahora, el miedo y los recuerdos son demasiado fuertes. A veces me sorprendo escuchando el silencio de mi piso de alquiler por la noche, por costumbre, esperando el toc, toc, toc. Los vecinos, al menos, no me entenderían si empezara a correr por el pasillo con una pistola. Aquí, entre la gente, me siento un poco más tranquilo. Pero por dentro, todavía siento como si estuviera conectado a mí por un delgado hilo, como si tuviera una deuda. Espero que solo sea una oscura fantasía. Bueno, eso es todo lo que puedo decirte. Si alguien lee mi texto confesional y se ríe, por el amor de Dios, quizá yo mismo me habría reído igual hace 10 años. Pero la vida a veces nos depara encuentros con lo incomprensible. Los montes Apalaches. ¿Cuánta gente han visto? ¿Cuántos secretos callan? Y mi miserable casita con huellas borradas en el alféizar es solo un pequeño episodio de su historia. No creo que nadie lamente demasiado mi marcha. Quizá me sustituyan por alguien que no lo tendrá. O quizá sí. Ya no quiero saberlo. La principal advertencia que he lanzado es esta. La noche que llama a tu ventana puede no ser solo una bestia o una persona inofensiva. En los montes Apalaches, y no solo allí, se cuentan desde hace tiempo leyendas de entidades que llaman a la puerta para atraer, asustar y luego poseer a una persona, sobre todo en viviendas solitarias sin vecinos. No dejes que el miedo domine tu sentido común. No abras la puerta, no vayas a por la voz, no intentes hacer una foto o hablar con la persona, porque podría costarte la cordura
y tal vez incluso la vida. Cuando todo ocurrió, leí algo de folclore local y encontré registros de la gente vacía. Han adoptado una apariencia humana, pero sus ojos están vacíos y su piel es pálida. Por la noche recorren las viviendas, llamando y pidiendo en susurros al propietario que abra. Si el hombre cede, la criatura entra en la casa y se lleva su alma. ¿Superstición? Supongo que sí, pero ahora me doy cuenta de que puede haber algo de verdad en ello. Yo mismo he visto a un hombre, o mejor dicho, a un no hombre, en mi ventana, con los ojos negros y huesos salientes bajo la piel. Es difícil de creer, pero aún más difícil de olvidar. Para terminar, diré que he adquirido un carácter mucho más escéptico ante la tranquilidad de la naturaleza. La gente dice, iré al bosque, descansaré mi alma. Pero el bosque puede albergar tanto belleza como pesadilla. No deseo que nadie pase por lo que yo tuve que pasar. Si alguien en el futuro ocupa mi puesto, espero que no tenga ningún golpe por la noche, y si lo tiene, que sea más listo que yo y huya enseguida. Afortunadamente conseguí liberarme, aunque con los nervios crispados. Me gustaría creer que todo ha quedado atrás, pero en algún lugar de mi interior hay una sensación inquietante. ¿Y si esto es solo el principio? Así que cuídate y recuerda, si lo desconocido llama a tu puerta en plena noche, no corras a mirar. Tal vez esté esperando a que abras la cortina o abras la puerta. Entonces, puede que no haya vuelta atrás. Yo, al menos, pasé por algo así sin invitar a eso a entrar. Todavía oigo ruidos raspantes en mis sueños, susurros espeluznantes. Mejor eso que ser prisionero en las garras de una criatura sin nombre que vaga por las profundidades de los montes Apalaches, esa antigua tierra montañosa donde a veces se rompen las leyes familiares del mundo y se despiertan viejas fuerzas que la civilización ha olvidado hace tiempo.